que considera Prexor y que curiosamente no lo menciona expresamente el Prexor. De hecho, cuando uno lee el protocolo, no va a encontrar la palabra estudio previo en el Prexor, pero es parte de Prexor porque lo que sí dice Prexor es que hay que utilizar como referencia, como laboratorio de referencia, al Instituto de Salud Pública, y el que va a entregar las definiciones técnicas va a ser el Instituto de Salud Pública. Y el Instituto de Salud Pública tiene varios instructivos o guías técnicas que complementan lo definido en el Prexor o en el 594. Y en particular hay una guía que sirve como complemento a la implementación práctica de las definiciones del 594. Y es en esa guía donde se establece la definición de estudio previo. Y el estudio previo es básicamente una caracterización de la exposición que van a recibir los trabajadores y establece una primera regla o se construye de una forma. Lo primero es realizar, ¿por qué se realiza el estudio previo? Se realiza para poder determinar los puestos de trabajos susceptibles de ser evaluados. Porque en la primera parte veíamos que es una identificación, es un sí o no. Sí, yo tengo un problema de ruido. Pero en la segunda parte, el estudio previo lo que nos dice es si es que tengo o no puestos de trabajo que ameriten ser evaluados. Y para eso, la técnica que propone es realizar una evaluación de diagnóstico, que es un screening, que habitualmente se realiza con un sonómetro, y es una medición de 1 minuto. Y esa medición me va a poder ayudar, servir para discriminar si es que tengo puestos bajo 80 decibeles o sobre 80 decibeles. Yo siempre doy este ejemplo, pero en un supermercado hay ruido, pero el ruido probablemente está acotado a la fiambrería, a la carnicería, a las áreas de mantención, y descarto un montón de puestos. O sea, probablemente de los 100 trabajadores de un supermercado van a haber 10 que están expuestos a ruido. Bueno, eso se realiza en la etapa de caracterización. Entonces, una primera parte es confirmar o descartar si es que tengo trabajadores bajo 80 decibeles. Creo que hay una lámina que veo que no la incluí, pero es súper relevante, no la veo aquí, que es respecto a lo que vamos a hacer ahora, es el caso, a desarrollar un caso real en una empresa que le cambiamos los nombres, que se dedica a hacer mangueras de caucho, que pueden servir, por ejemplo, las mangueras que usan los vehículos. Tiene aplicaciones en minería también, pero básicamente productos de caucho. Por lo tanto, lo que vemos en esta lámina es un listado de distintos puestos de trabajo de esa empresa de caucho. Entonces, es importante que vean, en la tablita se identifican por lo menos 6, 7 puestos de trabajo, se realiza la medición de screening y se determinaron que habían 3 puestos de trabajo que estaban sobre los 80 decibeles. Por lo tanto, si uno va a lo que dice el protocolo, en este caso la guía técnica, el ISP, son esos 3 puestos de trabajo los que ameritan continuar con evaluaciones posteriores. ¿Ya? Eso es la primera definición que entrega Prexor. Una cosa importante, en esta etapa, esa medición, que es un screening, no implica el cálculo de una dosis, ¿ya? Y lo he visto en algunos organismos administradores, no voy a decir cuál, que hacen un cálculo de dosis en esta etapa inicial. Y en base a la dosis concluyen si es que están bajo el criterio de acción o no. Y eso es incorrecto, ¿ya? Lo único que plantea la guía técnica del ISP es si es que está sobre o bajo los 80 decibeles para una medición de screening de 1 minuto, ¿ya? Por lo tanto, es un error dejar fuera a un puesto de trabajo al que yo le estoy proyectando una dosis menor a 0,5, ¿ya? Eso es un punto importante, ¿ya? Y otra cosa, otro componente del estudio previo en esta etapa, más allá de determinar cuáles son los puestos donde yo voy a medir o donde voy a aplicar el protocolo, es poder caracterizar el lugar de trabajo y la exposición, ¿ya? Bueno, ahí está el instructivo del
del ISP, que es el instructivo para la aplicación del 594, particularmente para la agente de ruido, y ahí van a poder encontrar muchísimo detalle, todo el detalle de lo que yo les estoy hablando, pero lo importante en esta etapa inicial es que junto con determinar los puestos de trabajo se debe caracterizar el lugar de trabajo. Cosas a levantar, por ejemplo, qué actividades o tareas se realizan, si es que se realiza más de una actividad o tarea, se debe establecer se deben clarificar cada una de ellas, el número de trabajadores, el tiempo asociado para cada tarea, si es que existen grupos de exposición similar. Solamente es la guía técnica del ISP la que incluye el concepto de GES, tampoco lo nombra el protocolo, ¿ya? Pero es fundamental porque, como veíamos en el webinar anterior, la forma de registrar esto en sistemas de información es mediante GES. Una cosa muy importante, características generales del recinto donde se realiza la tarea, si está techado, si está abierto, cuál es el tipo de aislación, cuáles son las principales fuentes de ruido que existen, presencia de ciclos de trabajo, los ciclos de trabajo ayudan a simplificar las mediciones posteriores, ya no es necesario medir una jornada completa, sino que se identifican los ciclos, y variabilidad de la condición de exposición, del ruido, desplazamientos. Toda esta información, o gran parte de esta información, la puede entregar la empresa, la conoce la empresa. Por eso que el estudio previo es un trabajo que se hace en conjunto con las mutuales. Probablemente la empresa obviamente no tiene los sonómetros para realizar la medición, pero, y eso es tarea del organismo administrador, pero sí tiene toda la información necesaria para caracterizar la exposición, ¿ya? En base a lo que pide la guía técnica del ISP. Jorge está levantando la mano. Sí, Claudio, a mí me toca evaluar, por eso que hago una identificación, así también el estudio, la evaluación cuantitativa, cuando un buque sale a navegar y se genera vibraciones, y eso se suma al ruido generado por una fuente, hablemos motores. Entonces, a veces yo me baso solamente en lo que me está entregando el sonómetro, pero no tengo ese analizador vibracional para poder determinar, oye, ¿en cuánto me está afectando esto? Ahora yo desconozco si el sonómetro a mí me va a entregar, ¿cierto? Ese dato de variable también o considerar en el ruido que se está generando por las máquinas. Sí, bueno, ahí hay que separar agua, yo creo, porque para las vibraciones hay otro tipo de equipos que se utilizan para la medición, bajo otra lógica totalmente distinta. Y lo que tú comentas, nosotros lo veíamos muy habitualmente en los pesqueros, donde también había que medir ruido. De ahí lo que se hacía era no usar un sonómetro, sino que se usaba un dosímetro, que acompañaba al trabajador durante toda su jornada de trabajo. Por lo tanto, se analizaba de otra forma. Y ahí en ese caso el dosímetro te entrega directamente la dosis que recibió el trabajador durante su jornada de trabajo. Que eso es una cosa importante que a veces se pasa por alto. Los límites están confeccionados en base a una jornada única de un día. Y no existen las dosis semanales o mensuales, porque también me tocaba mucho ver empresas que me decían, oye, tengo trabajadores que hacen la pega de mantención, pero ellos van solamente 1 o 2 veces a terreno en la semana. Están sonados. Si esa vez que salieron a terreno, ese día, que es el representativo de la peor condición, si ese día sobrepasaron los límites de referencia, ya están incumpliendo con lo que dice el 594. No está la opción de hacer un cálculo de la dosis semanal. ¿Ah? O sea, porque los trabajadores tengan un descanso sonoro de 3 días, no implica en que vayan a tener una menor dosis respecto a la comparación contra el 594. No existe. ¿Ya? Voy a seguir avanzando. Voy a pasar a la evaluación cuantitativa. Finalizamos con el estudio previo. Lo que les quiero destacar acá es 2 conclusiones muy importantes. Saber cuáles son los puestos donde debo medir, y segundo, poder determinar cuáles son las características del lugar donde yo voy a medir. Que como lo comentaba la otra vez, es fundamental para tener una buena trazabilidad de las mediciones, para saber cuáles eran las condiciones en el momento en que yo medí.
una cosa importante que en la práctica no se cumple nunca es que el instructivo del ISP plantea que el estudio previo se debe realizar de preferencia un día antes de la evaluación ambiental cuantitativa, como etapa inicial preparatoria para la evaluación cuantitativa. La verdad que yo, en mis 7 años en H, y lo digo en H, pero en realidad ocurre en todas las mutuales, nunca vi que realizaran el estudio previo un día antes. Habitualmente se realizaba como punto de inicio para solicitar el requerimiento de una medición cuantitativa posterior, pero no era un pack, un conjunto que no era algo que se moviera junto. Por lo tanto, ahí se perdía un poco la referencia en torno a la información que se levantó en el estudio previo y lo que ocurre posteriormente en la cuantitativa. Entonces era muy frecuente, y lo vamos a ver en este ejemplo, que lo que se levantó en el estudio previo fuera complementado o cambiado incluso en la evaluación cuantitativa.